Unidad 1. Soluciones. Bueno, dentro de esta unidad, si bien nosotros nos va a ocupar el tema central que va a ser soluciones, ustedes lo que tienen que hacer es previamente saber algunos temas para poder después aplicarlos a distintos ejercicios con cálculo y demás. Y uno de los temas previos que tienen que saber es el tema de lo que serían magnitudes atómico-moleculares, que se refiere a todo lo que es cómo se expresan las cantidades de los materiales, ¿no? En qué unidades, en qué magnitudes y demás. Así que bueno, vayan prestando atención a todo esto y esto vayan anotándolo como parte de lo que es la carpeta, ¿no? La carpeta obligatoria que bueno, les dije en su momento que tienen que tener, junto con la tabla periódica y la calculadora científica. Así que bueno, empezamos. ¿Qué entendemos cuando hablamos de magnitudes atómico-moleculares? Entonces, primero, claro, lo que tienen que saber es precisamente lo que es un átomo y una molécula. Esto lo comentamos en la primera clase, que todos los materiales, toda la materia, se divide en unidades fundamentales, en unidades mínimas que no se pueden ver a simple vista, que son los átomos y las moléculas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un átomo y una molécula? Vamos a ir viéndolo con este gráfico que yo hice acá. Supónganse que ustedes tienen esta piedra que representaría una roca o un cascote de alguna sustancia, de algún mineral. Y eso, supónganse que es lo que les decía recién, está formada por unidades, granitos cada vez más chiquititos, hasta que son tan chiquititos que ni se ven, y eso es lo que forma lo que es la molécula. Entonces supónganse que esto, bueno, lo hacemos así exagerado, cada uno de esos granitos, supónganse que eso lo pudieran ver, lo podemos individualizar, y eso, bueno, es lo que sería una molécula, ¿ven? Que lo pusimos acá. Ahora, esa molécula por dentro, ¿cómo estaría formada? Y bueno, puede estar formada por átomos, como habíamos comentado en la primera clase, ¿se acuerdan? En la clase de presentación. Que bueno, esos átomos puede haber uno o varios. Entonces, supóngase que esta molécula que vemos acá, si la pudiésemos ver más en detalle por dentro, está formado por un conjunto de átomos, que pueden ser de distintos elementos, que son los que están en la tabla periódica, ¿se acuerdan? Esos átomos tienen distinto tamaño, distinto peso, por eso los represento de manera distinta, pero bueno, ahora acá lo que ustedes quiero que entiendan es eso, digamos, son las esferitas más chicas que en su conjunto unidas forman la molécula, a eso se les llama átomos. Ahora, ¿cómo puedo expresar yo la cantidad de materia? Si yo tengo, por ejemplo, un material, ¿no? Lo que sea, ¿cómo puedo expresar la cantidad que hay de ese material? Entonces vamos a ir viendo distintas maneras. Por ejemplo, esto lo pueden ver ustedes cuando van a comprar a un comercio, que compran una docena, supónganse una docena de huevos, y ese material que representa los huevos, bueno, representa una determinada cantidad de unidades, que en este caso una docena significa 12. ¿Ven? Entonces, esa cantidad definida la podemos expresar de distintas maneras, o sea, como 1 en docena, o sea, en grupos de 12, o su equivalente que sería 12 unidades. Lo mismo, por ejemplo, si decimos una centena de algo, supónganse una centena de caramelos, bueno, equivale a 100, a 100 de esas unidades. Ahora, si yo hablo de un mol, ¿a qué cantidad me estoy refiriendo? Bueno, un mol es un número que me indica, es un número enorme, un número grandísimo, que abarca millones y millones de unidades, que es tan grande que, bueno, fíjense, prácticamente nos va a ocupar todo el ancho de la hoja en anotarlo. Es 602 seguido de 21 ceros. O sea, acá, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un número que es enormemente grande,
son millones y millones de unidades. Y usted me va a decir, ¿y para qué sirve? ¿Para qué se usa esto? Porque esto en la vida diaria mucho no se usa. Porque yo tengo que contar, no sé, caramelos, sillas, objetos, este número no va a tener mucho sentido. Esto más que nada se usa cuando necesitamos hacer un conteo, necesitamos contar partículas que son muy chiquitas. Supónganse granos de arena, los granos de harina, si uno pudiese, es decir, partículas tan chiquitas que en un puñado pueden entrar millones y millones de estas partículas, de estos granos. Y obviamente va a servir para contar lo que veíamos acá, que son moléculas y átomos. O sea, estos son tan chicos que evidentemente en este pedazo de roca, supónganse de piedra, entran millones y millones. O sea, tranquilamente podría entrar esta cantidad que nosotros anotamos acá. Esta cantidad es tan grande que muchas veces, para no poner tantos ceros y que no sea interminable la anotación, se suele poner una forma más abreviada que nosotros vamos a usar este año, que se llama notación científica. Por eso les decía que necesitan la calculadora científica, porque para anotar este número como está así, necesitan este tipo de calculadoras. O sea, es lo mismo anotar así o su expresión equivalente, que sería esto, que sería 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué significa este por 10 a la 23? Y bueno, significa que a la coma la tengo que correr 23 lugares, o sea, tengo que multiplicar por 10, por 10, por 10, por 10, así hasta 23 veces. Y si yo hago esa cuenta, voy a obtener esta cifra que está acá. O sea, son expresiones equivalentes. A esto se lo conoce como notación científica. Bueno. Ahora supongamos que nosotros queremos pesar un mol, o sea, esta cantidad, si tuviéramos un mol de átomos de carbono. ¿Qué obtendríamos ahí? Bueno, yo acá lo que preparé es un pequeño croquis, un pequeño gráfico, como para que se pueda ver, que supónganse que ustedes tienen una balanza electrónica y acá tienen, por ejemplo, un mol de átomo de carbono, que podría ser, por ejemplo, un trozo de carbón. En el carbón para la parrilla tenemos solamente átomos de carbón. Entonces, en un pedacito de carbón, tranquilamente podemos tener estos millones y millones de átomos que les comentaba acá. Entonces, si eso yo lo quiero pesar, o sea, el mol de átomo de carbono, ¿cuánto me pesaría? Bueno, la balanza me marcaría un valor muy exacto, con coma, 12,01115 gramos. ¿Bien? Entonces este valor, que es muy exacto, esto obviamente si yo tengo una balanza. Pero en el caso de no tener una balanza, estos valores, por ejemplo, del carbono para cada elemento, se encuentran en la tabla periódica. Por eso yo les pongo acá que esto lo podemos encontrar en la tabla periódica. En el sector del carbono van a ver que abajo aparece un número así, que está tal cual así con coma. Yo se los muestro en la tabla. Entonces vamos al carbono. ¿Ven? Bien. Y bueno, en el carbono tenemos ese número que está ahí, ¿ven? 12, bueno, ahí está medio dobladito, sería 12,01115, que ese es el peso del átomo, ¿bien? Así que bueno, ese es el valor que les comentaba, que es lo que va a pesar un mol de átomos de carbono.
Entonces, una vez que tenemos eso, lo que nosotros podemos hacer es anotar la definición de lo que vimos recién, es decir, ver qué significa la masa molar atómica. Es lo que hicimos recién, ni más ni menos. Lo que pasa es que ahí está en un gráfico, ahora vamos a tratar de escribirlo como una definición. Entonces, la masa molar atómica es precisamente la masa. Cuando hablamos de masa, hablamos de gramos, o sea, son los gramos que pesamos ahí en la balanza, ¿bien? Entonces, esa masa en gramos es lo que corresponde, o sea, equivale a un mol de átomos de determinado elemento. Y se encuentra en la tabla periódica, como vimos recién. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, la masa molar del carbono, que se simboliza así con la letra A, y C, que es del carbono, equivale a 12 gramos. Acá es bueno hacer esta salvedad. ¿Por qué es 12? Yo lo redondeo. Hay que redondear, no se pone con coma. Es decir, el número que vimos recién, ¿vieron? O sea, el 12,0115 es prácticamente 12. Tenemos que poner el número entero más próximo, redondear, lo que se llama redondeo. Bueno, acá lo vemos así. Tenemos que poner siempre el número sin coma, el número entero, que en el caso del carbono es 12. Si ustedes buscaran, por ejemplo, otro átomo, por ejemplo, el hidrógeno, que es el átomo más chiquito, aparece 1,007, también es prácticamente 1. Así que se pone ese valor, ¿ven? Si voy al fósforo, por darle otro ejemplo, puse 31, porque el fósforo, ¿ven? ¿Ven que es 30,97? O sea, guarda con eso, ¿no? Porque es 30,97, es decir, no es 30, sino es 31. Está más cerca de 31 que de 30, ese 30,97. Por eso es que ustedes lo tienen que redondear al número entero más próximo del número exacto, que en este caso sería 30,9. Bien, así que ahí tendrían algunos ejemplos como para ver de dónde sacamos estos pesos atómicos. Bien, continuamos. Bueno, ¿qué pasa para moléculas? Claro, porque hasta ahora nosotros hicimos, por ejemplo, ¿vieron el carbono? ¿Qué habíamos visto acá? Que el carbono, o sea, los átomos del carbono, son, acuérdense, son las pelotitas, las esferitas, que es lo que vimos acá, ¿ven? Esos son los átomos. Ahora, la molécula es un conjunto de átomos. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, para molécula, o sea, si por ejemplo ustedes quisieran pesar moléculas en la balanza, ¿no? Como hicimos antes para el carbono, vamos a tener la masa molar de moléculas. O sea, en vez de ser como antes átomos, ahora va a ser moléculas. Y se simboliza con la letra M mayúscula. Vamos a definirlo. Sería la masa, otra vez, ¿no? La masa es en gramos, se expresa, que se encuentra, o sea, es lo que pesaría en un mol de moléculas. Vamos a recordar lo que era un mol, que es un número muy grande, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de determinada sustancia. Entonces, supónganse, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, un mol de moléculas de agua. Entonces, un vaso de agua, supónganse que las pudiéramos ver las moléculas, unas pegaditas al lado de la otra, formaría una cantidad muy grande de moléculas, que acá supónganse que es un mol. Entonces, si esto yo lo llevo a la balanza, ¿cuánto me pesaría? Bueno, vamos a hacer un cálculo, como hicimos con la otra, con la tabla, en el cual, bueno, ustedes tienen que saber que la molécula de agua está formada por estos átomos. Entonces, cada una de estas moléculas que hice adentro tienen estos átomos.
con lo cual el peso de todo va a depender del peso de cada uno de lo que pesen estos átomos. Así que el M, o sea, la masa molar de moléculas de agua, está dado por lo siguiente, el siguiente cálculo, miren. Sería 2, tienen que hacer 2 por la masa atómica del hidrógeno, que es el hidrógeno que forma el agua. ¿Por qué lo multiplico por 2? Porque hay 2 átomos. Así que cada hidrógeno, lo que pesa cada hidrógeno lo multiplico por 2. Más la masa atómica del oxígeno, que hay uno solo. Por eso acá ponemos un solo oxígeno. Así que bueno, ahí buscan los valores. Masa atómica del hidrógeno de tabla, dijimos recién que era 1. La del oxígeno, buscamos, pesa 15,99. Esto es prácticamente 16. Por eso lo redondeamos al 16. Bien. Bueno, y ahí después reemplazan, ¿ven? O sea, la masa del agua es igual a 2 por hidrógeno 1 más oxígeno 16. Hago la cuenta, 2 por 1 a 2, más 16 me da un total de 18 gramos. O sea, ¿qué significa esto? Que en este vaso de agua, si acá tuvieran un mol y lo llegan a la balanza, la balanza les marcaría 18 gramos, exactamente, como hicimos el cálculo acá con la tabla. Bueno, entonces 18 gramos, ¿qué va a significar? Van a equivaler a un mol. Un mol equivale a 18 gramos. Bueno, entonces, tengan en cuenta esto. En un mol pesan, hay 18 gramos, ¿no es cierto? Entonces, acá yo les preparé un ejercicio típico que pueden llegar a tener, que les voy a dejar después en una guía para resolver, en el cual me pide, como en ejemplo 1, calcular la masa en gramos que hay en 2 moles de agua. Entonces, si nosotros ya sabemos que en un mol de agua tengo 18 gramos, en 2 moles voy a tener el doble de lo que hay acá. Entonces, alguno ya podrá adelantar el resultado haciendo una cuenta mental. De todas maneras, yo esto quiero que ustedes lo anoten como regla de 3, o sea, hagan el planteo, porque si en este caso es relativamente fácil, cuando tengan un caso un poquito más complejo, les conviene siempre hacer las reglas de 3. Entonces, ¿cómo sería esto? Cada vez que yo tengo que calcular la masa en gramos, ¿no? O sea, tengo que pasar moles a gramos, o al revés, gramos a moles, voy a utilizar el dato lo que calculé recién. Que si no lo hicieron, tenía que calcular esto, la masa del agua, que equivale a 18 gramos, y esto a su vez equivale a un mol. Bueno, vamos a ver cómo lo planteamos. Entonces, nosotros vamos a tener esto, miren, es fácil, obviamente, bueno, van a recordar lo que es una regla de 3, ahora lo repasamos. Dice, si en un mol, que es lo primero que vimos, ¿no? En un mol hay 18 gramos de agua, para 2 moles, que es lo que les pido yo, ¿cuántos gramos vamos a tener? No lo conocemos, ponemos X. ¿Cómo resolvemos esa X, ese valor? Esto es una regla de 3 donde tenemos 3 datos, ¿ven? O sea, el 2, el 18 y 1. Siempre en una regla de 3 lo que está cruzado, lo que está en diagonal, siempre se multiplica. Por eso les marqué acá en punteada roja el por. Eso se va a multiplicar y después el otro dato, el tercer dato, se lo divide. Entonces en este caso tenemos 2 moles por 18 gramos, que lo anotamos acá, dividido 1 mol. ¿Ven? Acá
lo que se puede hacer es, bueno, se hace la cuenta, 2 por 18 dividido 1, que da 36. Y les que tiene que quedar en gramos, porque sería acá tiene la columna de los moles y esta va a ser la de los gramos. Esto también lo podemos ver simplificando acá, ¿ven? Mol con mol, y me queda la unidad gramos, que es como lo expreso ahí. Así que ahí tenemos ya el resultado de ese problemita, que son 36 gramos. Bueno, vamos a ver un ejercicio más, donde este es un poco al revés. Fíjense, como ejemplo 2, dice, calcular el número de moles de cloro, que es otra sustancia ahora, que se encuentran en 35 gramos del mismo. O sea, acá, a diferencia del anterior, yo tengo en gramos la sustancia y la tengo que pasar a moles, a número de moles. ¿Cómo sería eso? Bueno, cada vez acuérdense que tiene que relacionar los moles con los gramos o pasar de gramos a moles, sí o sí tiene que calcular la masa molar del cloro, lo que vimos antes. En este caso es sencillito porque son 2 átomos de cloro nada más. O sea, la masa atómica del cloro la multiplico por 2. Bien. Entonces, si ustedes buscan en la tabla el cloro, ahí lo van a redondear, van a redondear a 35 y eso lo multiplican por 2. Eso le da un total de 70 gramos, que es lo que equivale a un mol. Bueno, entonces una vez que tenemos eso ya podemos arrancar con la regla de 3. ¿Cómo empezamos? Bueno, lo que vimos recién. Si en un mol de cloro, no de cloro 2, tengo 70 gramos, equivale a 70 gramos, y ahora fíjense el dato, que era 35 gramos les pedía yo. Entonces, para 35 gramos, ¿cuántos moles de cloro voy a tener? Fíjense que yo el 35 acá lo puse de este lado. ¿Por qué? Porque es la columna de los gramos, donde habíamos puesto 70 gramos. Entonces, si en 70 gramos tengo un mol, para 35 voy a tener X. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, como dijimos acá, lo que está en diagonal se multiplica, ¿bien? Y se divide por el otro dato. Entonces sería 35 por 1 dividido 70. 35 por 1 dividido 70. Simplifico los gramos, hago la cuenta y ahí tienen el resultado, que sería de 0,5 moles. Bueno, entonces con todo lo que estuvimos viendo hasta acá, con estos ejemplos y bueno, los casos que estuvimos viendo, ustedes van a resolver una pequeña guía de ejercicios con cálculos como lo que estuvimos viendo acá y bueno, van haciéndolo. Eso se los voy a dejar se los dejo acá en el Classroom. Bueno, suerte y bueno, cualquier cosita me preguntan acá o cuando tengamos presencial. Hasta luego.